Miércoles 25 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo y como todos los días damos la bienvenida a nuestros compañeros Carolina, Lautaro y Byron. Lautaro, ayer el presidente Lasso dio su primer informe a la nación en el que realizó un llamado sobre todo a la conciliación. Coméntanos los detalles, ¿cómo estás? Buenos días, Vero, Carolina, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, uno de los ejes centrales de este informe a la nación fue decirle a la Asamblea, bueno, dejemos las peleas, dejemos las diferencias y trabajemos por un solo objetivo, que es el desarrollo del país. Pero también hizo anuncios sobre lo que se viene en estos 3 años que faltan de gobierno. Y precisamente creo que uno de los puntos importantes que seguramente lo vamos a trabajar aquí es la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, uno de los puntos neurálgicos de lo que va a ser el gobierno. Carolina, cuéntanos por favor en otro tema, ¿cuál es la posición oficial frente a la equiparación salarial de los docentes? ¿Cómo estás? Hola Vero, compañeros, amigos televidentes y también a todos los que nos escuchan por Pública FM y nos siguen por redes sociales. Finalmente el gobierno ha dicho que va a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la equiparación salarial. Aún no se ha definido de dónde saldrán las fuentes de financiamiento, pero en todo caso eso estará cubierto. Correcto, Caro, Byron, tendremos importantes entrevistas en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Verónica, ¿cómo te va? Buenos días. Carolina, Lautaro, televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre, este espacio de noticias. En 10 minutos estará con nosotros el titular de la cartera de Producción, Industrias y Comercio Exterior, Julio José Prado. Hablaremos sobre los casi 39.000 millones de inversiones que dice el presidente se podrán tener en los próximos 3 años. Hablaremos también sobre los acuerdos comerciales. Y a las 7:45 el titular de la cartera de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, sobre los bonos y la ayuda social. Correcto, hacemos también una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos amigos. Presidente Guillermo Lasso dio su informe a la nación de su primer año de gobierno este 24 de mayo, 200 años de la victoria del Pichincha. Destacó la vacunación, la reactivación económica, la reducción del déficit fiscal y el crecimiento de ingresos fiscales. La pugna entre el Consejo de la Judicatura y el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se agudiza tras negativa de un juez de acoger una medida cautelar a favor de este último. En lo internacional, nueva masacre en los Estados Unidos cometido por un pistolero. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. En la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el informe de su primer año de gestión. Allí mencionó logros como, por ejemplo, el plan de vacunación, muy importante, y la reactivación económica, así como también el plan de acción en temas, como lo dijimos al iniciar este informativo, en temas de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado. Veamos. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado. Y gobernado bien. Con estas palabras del presidente Guillermo Lasso dejó sobre la mesa su invitación al diálogo a diferentes sectores políticos, tema que también fue mencionado por la presidenta del Legislativo. Señor presidente, tenemos que ser conscientes que el diálogo y los acuerdos no son fáciles de alcanzar, pero tengo la seguridad que renovando nuestro compromiso podemos bajar las tensiones. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso durante su discurso destacó los logros durante su primer año de gestión. La primera obra de Lasso ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de $1.000 millones para adquirir vacunas. El primer mandatario también destacó la reactivación económica como su segundo pilar. Nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de $5.000 millones entre 2020 y 2022. En el sector de la educación recalcó que al finalizar su gobierno se habilitarán 1.000 escuelas rurales y que se han intervenido en más de 5.000 instituciones educativas. Luego del abandono que muchas escuelas sufrieron durante la pandemia. Con el fin de impulsar la economía, señaló que este segundo año de gobierno se implementará el proyecto denominado la visa nómada, que permitirá a profesionales del mundo trabajar remotamente
desde nuestro país. Señaló que con la externalización de farmacias y la subasta inversa para la compra de medicinas, el gobierno busca combatir la corrupción y destacó la inversión en este sector. Tan solo en infraestructura y equipamiento, este año, hasta diciembre de este año, invertiremos 113 millones de dólares para inaugurar 4 hospitales. Edison Saavedra, Noticias 7. Pues sí, ayer, en el marco del bicentenario de la batalla de Pichincha, de la independencia del Ecuador, del yugo español, se realizó este informe a la nación del presidente Guillermo Lasso de su primer año como mandatario del Ecuador. Un discurso que duró aproximadamente 2 horas, en el que se abordaron 11 puntos. Era, por cierto, un discurso de 22 hojas, las que tuvo que leer el presidente frente a sus ministros, frente a otras autoridades de Estado. No se encontraron en la Asamblea los 137 legisladores. Hubo algunos que son de partidos de oposición que no acudieron. Sin embargo, fue un evento, pues yo creo que bastante emotivo. Ustedes pudieron estar ahí, fue algo especial. Estuvo la familia del presidente también. Se llevó a cabo con total normalidad. Horas antes el presidente había estado, por cierto, en la cima de la libertad para honrar a los héroes de este bicentenario. Y volviendo al tema ya ahora sí, hablando sobre este anuncio que da el presidente, él mencionó que hubo 2 turbinas que tuvieron que ser reparadas. Este era por un lado el tema de la salud, el tema sanitario con el plan de vacunación, pero también la reactivación económica. Incluso dio cifras muy interesantes en cuanto al petróleo. Les cuento, compañeros y amigos televidentes, que en el Ecuador 587,000 barriles de petróleo se producen cada día. La meta a futuro es duplicarla a 1 millón de barriles, pero no fue el único anuncio que dio el presidente, Carolina. Así es, pues realmente lo que ha planteado el presidente son ciertas metas que se van a tomar hasta 2025. Una de esas es justamente la que tú dices, Lauta, que hasta 2025 se duplique la producción petrolera. En diciembre de 2021 eran 477,000 barriles. Para este diciembre, como tú bien lo has dicho, son 583,000. Y para 2025 se espera que diariamente se produzcan 1 millón de barriles de petróleo. Pero también hay otras metas que ha planteado el gobierno, y es, por ejemplo, finalizar 1,000 escuelas rurales, tenerlas o intervenirlas hasta 2025. También reducir la desnutrición infantil en 6 puntos, y para esto se habla de un bono de los 1,000 primeros días. Este es un bono maternal que de hecho vamos a estar preguntando al ministro Bernal en nuestro programa. También ha planteado intervenir en la reconstrucción de 450,000 viviendas. Esto ha dicho que estas viviendas contarán con servicios básicos, también servicios de espacios verdes y sobre todo títulos de propiedad. Y además, para 2025 se plantea tener en cada provincia del Ecuador, es decir, en 24 provincias, estos centros violetas, que son de atención para las víctimas de violencia de género. Actualmente existen 6, pero para 2025 se plantean que haya 24, y además ha planteado otras metas que son como, por ejemplo, invertir 1.200 millones de dólares en la seguridad y en la Policía Nacional, y también incrementar el número de funcionarios para poder solventar esta falta que hay dentro de las filas de los uniformados. Byron. Otro de los ofrecimientos que dijo el presidente ayer para estos próximos años de gobierno son incrementar las inversiones de 30.000 a 39.000 millones, y esto en función de que habría un portafolio adicional de 5.000 millones, básicamente infraestructuras. Incluso dio nombres de las carreteras o vías que podrían ser concesionadas o que tendrían inversión privada. También dijo que mantendrá el crédito del 1% al micro y pequeño emprendimiento, y también, por supuesto, ha hablado de disminuir el desempleo juvenil. Son 3 de los ofrecimientos del presidente para este segundo periodo, o mejor dicho, segundo año de su periodo presidencial. Y evidentemente el tono del presidente ha sido más cordial, más de apertura. Insistió también en que se van a firmar los tratados de libre comercio, el de México, y se lo preguntaremos al ministro Prado aquí, que está junto a nosotros en minutos, que efectivamente es el paso previo para ingresar a la Alianza del Pacífico. Y pues, por supuesto, esa política de apertura del Ecuador a los mercados internacionales, aunque la difícil situación de la economía mundial y el incremento de las materias primas está golpeando evidentemente a todos los mercados, incluyendo a las exportaciones ecuatorianas. Pero básicamente, como hemos dicho, el presidente de la República destacó los logros de su primer año de gobierno y cuáles podrán ser
o serán esas metas para este 2022 lo que nos resta y por supuesto hasta el próximo 2023 que será su segundo año de mandato, su mitad de periodo. Y volvió a despejar las dudas sobre la muerte cruzada, se refirió al tema directamente y dijo que si bien es un recurso constitucional que está en la mesa todavía y que le han dicho que podría aplicarla, él la descartó completamente y le dijo a los asambleístas: conversemos, dialoguemos, lleguemos a un consenso. Lastimosamente hay organizaciones políticas que buscan el poder y que buscan eliminar cualquier cosa cada vez que tienen la posibilidad de estar al frente del país. Él ha dicho no, lo que tenemos que hacer es conversar entre todos y eso es algo que de cierta manera ya deja completamente sepultado el hecho de que se pueda disolver la asamblea y en este caso convocar elecciones. El presidente considera que esa no es una solución ante los problemas que está viviendo el país. Y justamente el presidente Guillermo Lasso ayer durante su intervención le dio un espaldarazo a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien no está pasando en su mejor momento dentro del Parlamento. Hoy se va a conocer el informe borrador en la comisión ad hoc que está tramitando la denuncia en su contra. Este informe, como decimos, es un borrador, se lo va a aprobar el día viernes, pero en este hay dos opciones: recomendar su destitución o el archivo de la denuncia en base a las pruebas que se han recabado durante este proceso. Vamos a ver qué pasa. Ayer igual dentro del Parlamento se mencionaba que, si bien es cierto, ha recibido por parte del oficialismo este apoyo a la presidenta Llori, pero que dentro de la Asamblea deberán resolver esto que, como sabemos, el Parlamento lleva bloqueado ya algunos meses. Así es, será para analizarlo en los siguientes espacios informativos y por supuesto para verificar un poco estas proyecciones, tanto de la economía como también la cuestión política en la Asamblea, que como tú has dicho podría definirse esta misma semana la suerte de la titular del Parlamento. Pero queremos informarles que el ministro Julio José Prado, que ya se encuentra con nosotros, nos explicará y nos va a ampliar qué significa esto de este portafolio de inversiones de 30.000 a 39.000 millones que ha anunciado el presidente, de los cuales 5.000 millones serían solo para infraestructura. 7 de la mañana con 11 minutos, 12 minutos ya, amigos televidentes, hacemos una pausa y ya regresamos enseguida, no se vayan. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como lo anunciamos con nosotros el titular de la cartera de Producción y Comercio Exterior de Industrias, Julio José Prado. Ayer uno de los anuncios que nos ha sorprendido, el del presidente de la República, hablar de estos 30.000 millones en el portafolio de inversiones a 39.000 millones y ha dicho que esos 5.000 millones más o menos van a estar exclusivamente en inversiones, básicamente en obra pública. Y es lo primero que queremos consultarle, ministro. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Gracias a todos por la invitación. Sí, a ver, el presidente anunció ayer justamente que un eje central de la reactivación productiva del modelo de desarrollo es el tema de la inversión privada y pública. Y ahí tenemos dos vías. Primero, todo lo que venga a través de contratos de inversión puramente privado. Ahí hay 5.000 millones de dólares que ya se han firmado, ya se han comprometido, que se están invirtiendo en el Ecuador durante los próximos años, iniciando ahora por parte de empresas privadas locales e internacionales. Y el tema relacionado con alianzas público-privadas, concesiones y demás, donde está estos que eran 30.000 millones de dólares identificados en proyectos de inversión hasta el año pasado, que los presentamos en el evento Ecuador Open for Business, y ahora el secretario Roberto Salas, del presidente de la República, han identificado cerca de 8.000, 9.000 millones de dólares más, que suma los 39 que ha anunciado el presidente el día de ayer. Son básicamente proyectos de concesión vial, infraestructura, portuaria, aeroportuaria incluso, ¿no es cierto? Carreteras, sobre todo a nivel de todo el país, y algunos temas de infraestructura como puentes y demás que sumarían estos nuevos cerca de 9.000 millones de dólares que se han identificado. Esto lo tiene a cargo la Secretaría de Alianzas Público-Privadas para que sean temas en los cuales el gobierno pone a consideración de los inversionistas internacionales esas concesiones y ellos vienen para invertir. ¿Hay interés? Hay interés, de hecho, dicho de paso, ya hay algunos proyectos con esta figura que se han firmado durante estos últimos meses. Le puedo mencionar sobre todo tres, ¿no?, que están dentro de lo que es inversión puramente privada, pero un formato, digamos, de
alianza público-privada. Son 3, por ejemplo, en energía renovable. En el sur del país se acaba de firmar hace cerca de un mes el tema relacionado con energía eólica, el proyecto Billonaco 3, ¿no? Ahí son 200 millones de dólares en inversión española, son más de 100 megawatts de energía, lo cual es de energía limpia muy interesante. En la zona de El Aromo, en Manabí, se acaba de firmar un nuevo proyecto por cerca de 150 millones de dólares, igual con una empresa española, ¿no? De energía, es energía solar. Y en Galápagos hay cerca de 90 millones de dólares más que también se están comenzando a construir de parte de una empresa francesa que es Total, ¿sí? También con energía renovable. Entonces, solamente en esos 3 proyectos ya hay 500 millones de dólares y el portafolio total de la inversión privada que hemos logrado atraer este primer año en realidad son 5.000 millones de dólares. Doctor. Sí, ministro, le transmito una inquietud de la gente. Si bien ya nos queda muy claro que son 30.000 millones de inversión de este portafolio, que ahora ya son 39.000, las personas preguntan ¿cuándo se van a ver estos resultados? Sí, ese es un tema muy, muy importante. Mire, veamos, por ejemplo, lo que, no sé si en qué cámara me pueden ayudar con quizás una toma a este gráfico, si es que se puede. Esto lo que nos permite es ver cómo es el cronograma de inversiones privadas de estos 5.000 millones de dólares, que es lo que hemos concretado durante este último año. Acá, quizás, ok, perfecto. Acá tenemos entonces el cronograma de inversión, ¿sí? Solo de lo que hemos concretado estos 4 primeros meses del año, ¿no? Que es cerca de 4.800 millones de dólares. Aquí tiene el dato, 1.000 millones de dólares invirtiéndose este mismo año, en 2022. 1.000 millones de dólares invirtiéndose el próximo año y de ahí en adelante los 3.800. Entonces, estas son inversiones que ya tienen contratos firmados, auditados, ¿no es cierto?, notarizados y que se están realizando. Y esto va a generar evidentemente una importante contratación de empleo durante el tiempo de las inversiones. En el lado de las inversiones públicas, que es donde todavía tenemos que activar fuertemente, aquí ha habido un debate y creo que el presidente lo puso muy claramente ayer en el discurso, ¿no es cierto?, a la nación. Él dijo: se comenta muchas veces que el Ecuador no ha tenido inversión pública durante el primer año de gestión, pero todo lo que se hizo en inversión pública el año pasado estuvo enfocado en la reactivación, en salir del COVID, en la lucha, ¿no es cierto?, para poder salvar vidas. Y ahí se dedicaron más de 1.000 millones de dólares a ese tema. Ahora que hemos pasado lo peor de la pandemia y que todos estamos en camino ya a la reactivación, esos 1.000 millones y otros que vendrán, ¿no es cierto?, por el buen manejo macroeconómico y fiscal que se ha hecho, van a permitir meterlo directamente a proyectos de infraestructura. Y se han identificado para este mismo año cerca de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares en inversión pública, ¿no? En carreteras, esas en reparaciones. carreteras que mencionó ayer el presidente, por ejemplo, la autopista Quito-Guayaquil, ¿son parte de estas alianzas público-privadas? Entonces, la carretera Quito-Guayaquil es parte del portafolio de los 39.000 millones de dólares que ya se tiene identificado. Por eso ha crecido, de hecho, ¿no? Porque la carretera Quito-Guayaquil, por ejemplo, o la Guayaquil-Cuenca, son carreteras grandes que tienen que irse concesionando y desarrollando. Y ese es el nuevo modelo. El modelo es: el Estado no tiene el dinero suficiente para poder destinarlo a ese tipo de infraestructuras grandes, ¿no es cierto? Ese tipo de carreteras, puertos, aeropuertos. Ahí es donde entra la figura esta de concesión o gestión delegada para que el Estado pueda dedicar la inversión a lo que es realmente importante y su rol, la educación, la salud, evidentemente algunas carreteras y demás que son este tema. ¿Por qué es tan importante esto durante este año? Porque si el Estado deja de invertir y no tenemos inversión pública y solo privado, pues sí hay ciertos sectores que no se reactivan inmediatamente. Por ejemplo, el sector de construcción, de infraestructura, privado y público, sí está esperando que hayan estas inversiones públicas para poder contratar más y demás. Eso va a ser muy importante este segundo semestre de este año. Ahora, ministro, si bien es cierto, en un principio se mencionó que el objetivo de este gobierno es que para 2025 se firmen 10 acuerdos comerciales. Para el primer semestre de este año estaba previsto que ya se concrete el ingreso al Acuerdo del Pacífico. ¿Cómo está esto? ¿Ya se ha resuelto? Estamos a días de que empiece junio y también México quizá ha presentado reparos en que se presenten, en que se ingresen ciertos productos de este acuerdo, como por ejemplo el camarón o banano, que son productos que ellos mismos producen. Sí, mire, dentro de la visión del Ecuador competitivo, del Ecuador que compite hacia el mundo, tenemos 3 pilares.
Un pilar que es el que usted menciona, ¿no es cierto?, el Ecuador global, más exportaciones, más acuerdos comerciales, más inversiones. El otro pilar es el Ecuador productivo y el otro pilar es el Ecuador innova, solo para enmarcarlo esto dentro de una estrategia global que tenemos y bien pensada. En el tema de acuerdos comerciales, todo el año pasado nos dedicamos a poder reactivar, a iniciar las bases para poder tener estos 10 nuevos acuerdos comerciales durante este periodo de gobierno. Evidentemente hay que hacer conversaciones diplomáticas, hay que hacer conversaciones comerciales, hay que viajar a los países para destrabar temas que durante mucho tiempo estuvieron trabados. Específicamente en el caso que usted me menciona, en el caso de México, esta misma semana aquí en Quito se está negociando la última ronda del acuerdo comercial con México. Está el equipo negociador mexicano aquí, sentado con nuestro equipo negociador, y hasta el día viernes esperamos ya tener cerrada la última ronda de negociación. De ahí ya que viene, ya solo es un tema de adecuación de textos legales, y después ese documento irá hacia las asambleas, digamos, del Congreso mexicano y la Asamblea Nacional en el Ecuador para su ratificación. Pero eso está avanzando bien. Y algo que le quiero mencionar, que hemos hecho por primera vez en este gobierno, es crear lo que llamamos el cuarto adjunto privado de negociación, para que todos los sectores productivos estén involucrados ahí. Una vez que cerremos México, vamos con Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico está avanzado en el lado político porque tenemos un preacuerdo con los gobiernos de Chile, de Colombia, de Perú y de México para que el Ecuador pueda ser el 5º miembro pleno de Alianza del Pacífico. Es un acuerdo muy importante que esperamos hasta inicios del próximo año ya tenerlo cerrado y negociado. Ministro, ¿y el sector lechero está participando en esta mesa de negociación con México? Sí, tenemos dentro del cuarto adjunto, ¿no es cierto?, que lo maneja operativamente el Comité Empresarial Ecuatoriano. Están representados todos los sectores y gremios productivos del Ecuador. Porque algunos decían que no. Por eso le pregunto. Sí, han sido consultados los diferentes sectores. Quizás algún gremio específico, digamos, más pequeño en representación, puede no haber estado consultado inmediatamente, pero todos los sectores, incluido el sector de carne, leche, han sido consultados. Y ahí hemos tenido la sensibilidad de poder revisar que hay ciertos productos que van a estar excluidos. Hemos conversado, por ejemplo, del lado mexicano y ecuatoriano, que un producto o dos productos que tienen que estar excluidos del acuerdo es leche y carne, ¿sí?, por la sensibilidad que tienen los dos países. Entonces, esos no están contemplados en el acuerdo final. Pero del lado de otros productos, por ejemplo, de la oferta exportable del Ecuador, justamente esta semana estamos negociando el acceso al mercado de nuestros productos de estrella, que son muy importantes que ingresen a México. Ministro, aquí nos dijo el secretario Roberto Salas que sí va a haber una nueva ley de inversiones. ¿Cuál va a ser ese espíritu, a diferencia del anterior, para evitar que se quede en la Asamblea Nacional? ¿Incluirá alianzas público-privadas, por ejemplo, en las zonas especiales de desarrollo económico, las zonas francas? ¿Qué se va a quitar que usted sabe que no va a tener el resultado, digamos, de aprobación en la legislatura? Byron, alguien nos preguntaba, ¿para qué requiere una nueva ley de inversión si hay tan buenas noticias por el lado de inversiones privadas, si se ha logrado este shock de $5.000 millones y demás? Bueno, es como tener una carretera, una autopista, versus una carretera de segundo orden, una carretera, ¿no es cierto?, muy rápida, donde uno puede ir a 100 kilómetros por hora y una donde puede ir a 20 o 30 kilómetros. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. Una ley que son antiguas, que no son las más modernas de América Latina, que no logran atraer suficientes inversiones al mercado de capitales, a la bolsa de valores, que no logran traer suficiente inversión extranjera directa, y por eso hay que renovarlas. El presidente ha sido muy claro en su discurso ayer. Hizo un puente con la Asamblea y le dijo: viremos la página de lo que ha sido esta confrontación política. Al Ecuador, al emprendedor, al empresario, al inversionista, no le interesa la confrontación política, le interesa que se creen las condiciones para que puedan venir inversiones. Y espero que ese acercamiento hacia la Asamblea de parte del presidente signifique que dentro de poco podamos tener una puerta abierta, quizás no para que tengamos una ley tan grande como la que teníamos en el tema de inversiones, sino que podamos pasar quizás alguna fracción de lo que teníamos anteriormente. ¿Qué no tendría esta ley? A ver, estamos en realidad todavía en la parte en la cual hoy por hoy en la Asamblea no hay ninguna seguridad de que podamos pasar ni siquiera una primera reforma. Entonces tendremos que considerar qué es lo que se puede y lo que no se puede. Por ejemplo, mi cartera tiene muchísimo interés en que hagamos reformas en el tema de zonas francas, ¿no? Sí, para atraer inversiones con unos incentivos muy poderosos para empresas que de otra forma no vendrían al Ecuador a generar una gran cantidad de inversión y empleo. En la cartera de alianzas público-privadas, sin duda que tenemos que hacer reformas a la ley para poder concretar ese portafolio de casi $39.000 millones. Y en el mercado de valores yo creo que está absolutamente claro que tenemos unas bolsas de valores separadas entre Quito y Guayaquil que no están funcionando bien, que no tienen la transparencia suficiente y que no están logrando atraer inversión de capital. A pesar de que tenemos una economía dolarizada, no tenemos
tenemos capitales que vengan al Ecuador a invertir, a generar más liquidez, a generar un mecanismo alternativo de financiamiento para los emprendedores del Ecuador. Entonces, esperemos que se abra esa ventana de oportunidad y que lo podamos hacer. Ministro, una última pregunta, y es que ha habido muchísima preocupación durante este año justamente por la guerra de Ucrania y las exportaciones. ¿Qué medidas ya se han tomado, sobre todo para solventar esta situación por parte de los exportadores? Sí, mira, ahí tenemos dos efectos graves y directos, ¿no es cierto? El primero, del lado de exportaciones. Sin duda que hay una caída del volumen de exportación que se ha compensado todavía por el lado algo de que se ha mantenido el precio y algunos mercados se han logrado reevaluar, y por eso todavía en las cifras oficiales que tenemos de exportaciones hacia esos destinos, todavía no vemos una caída, pero sin duda que vamos a tener un efecto importante en cadenas productivas como el banano, como el camarón, como el cacao y las flores. Esos sobre todo son los 4 productos que van a ser más afectados. Eso por el lado de exportaciones. ¿Qué estamos haciendo ahí? Tratando de recuperar mercados, buscando más acuerdos de corto plazo, coyunturales y TLCs, tratados de libre comercio de largo plazo, para reenfocar la producción que se ha perdido en esos mercados hacia Estados Unidos, hacia Europa o hacia el Asia, tratando de buscar. Pero fíjese, esa es la razón de por qué necesitamos más acuerdos comerciales. Claro. Si hubiésemos tenido más apertura comercial en el mundo, inmediatamente los productores bananeros, camaroneros, cacaoteros hubiesen podido ir a otros mercados, pero están atados de manos porque no hay más acuerdos comerciales. Y por el lado de importaciones, sí es muy importante tener en cuenta que la crecida de precios mundiales de los alimentos, ¿no es cierto?, de las materias primas, sí va a comenzar a golpear a todos los países del mundo. El Ecuador todavía no lo siente con tanta fuerza. Tenemos una de las inflaciones más bajas de América Latina y de las más bajas del mundo hoy por hoy. Europa tiene 10%, Estados Unidos 9%, Ecuador tiene 2.8% de inflación, pero sin duda que eso se va a reflejar. Estamos trabajando con el equipo de gobierno y Ministerio de Economía para ver si es que podemos rebajar algunos aranceles adicionales, quitar algunos temas de ISD adicionales de ciertos productos y demás, para rebajar algo esa presión inflacionaria que vamos a comenzar a ver, como ya se está viendo en otras partes del mundo. Ministro, estoy contento, muy gentil. Muchísimas gracias por el titular de la cartera de producción, Julio José Prado. 7:28, vamos a la pausa. Ministra. Le recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como lo anunciamos con nosotros el titular de la cartera de Inclusión Económica y Social, el ministro, ¿verdad, ministro? Gracias por acompañarnos, buenos días. El gobierno ha destinado para este 2022 un poquito más de 1.200 millones para todo lo que son asistencias, bonos, que están básicamente en su cartera. De ellos, ¿cuál es el rubro más importante o cuál de estos bonos representa el peso más importante de esta inversión? Buenos días, Byron, buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. Yo quiero plantearle desde una perspectiva un poco más amplia. La política social para el gobierno del encuentro ha sido en tal nivel la prioridad que hemos destinado no solamente a aquello que es para bonos o transferencias, sino adicionalmente 335 millones de dólares además para la protección social, en donde están niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. El presupuesto generado en este año es de 1.635 millones de dólares que dará cobertura a no menos de 2 millones de núcleos familiares en el Ecuador. De ellos, 1.433.000 son beneficiarios de los llamados bonos o transferencias monetarias. De aquellos, el que mayor trascendencia tiene sin duda es el bono de desarrollo humano, que bordea alrededor de 980.000 núcleos familiares en el Ecuador. Pero esto es para inclusión económica, es decir, esa gente con este bono debería, entre comillas, salir de la pobreza extrema. No sé si usted le hace seguimiento o el ministerio tiene algún indicador para decir, estas personas con estos 40 o con estos 50 dólares que reciben durante determinado tiempo pueden pasar a otra categoría y, digamos, incluirse ya en la actividad productiva. Sí se puede, evidentemente, porque son gente de una actividad económica muy precaria. ¿Cómo poder hacer ese indicador y efectivamente saber si efectivamente ya son incluidos en la actividad económica? Mire Byron, yo creo que usted ha tocado un tema neurálgico que significa un punto de oportunidad. Lo que ayer el presidente Lasso manifestaba,
que viene el Ecuador de las oportunidades, de la oportunidad para aquel emprendimiento, para aquella emprendedora, para la mujer ecuatoriana del sector rural que esté en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema, es nuestro objetivo básico. Yo quiero contarle una anécdota personal que la viví cuando fui gobernador al inicio del gobierno del presidente en mi provincia de La Suay, en donde fuimos a entregar cursos de capacitación agrícola en una parroquia llamada Victoria del Portete. Una lideresa de ahí me dijo: gobernador, gracias, pero le debo decir que no necesitamos aprender lo que ya sabemos. Sabemos producir, ayúdeme a comercializar. Se me muere la manzana bajo el árbol, se pudre la papa. Claro, ahí entendí el concepto mismo hacia dónde debe apuntalar el Estado ecuatoriano con respecto a estos proyectos de emprendimiento. Nosotros entregamos bonos. De los bonos se desprende el crédito de desarrollo humano y de él lo que nosotros hacemos es capacitar para que se genere un emprendimiento como este, una manilla, ¿no?, que la venden en cada una de las ferias del encuentro. Estas manillas que se comercializan. Ayer mismo realizamos la Feria Nacional del Encuentro en la Plaza de Santo Domingo, aquí en la ciudad capital. Más de 70 emprendedoras teníamos que estuvieron trabajando directamente para lograr comercializar, y ahí venía de la mano de ese ejemplo que le contaba, en donde la gente decía: ayúdeme a vender, y eso es lo que estamos haciendo. Para este nuevo año nos hemos proyectado superar las 450 ferias del encuentro a nivel nacional, que permita la dinamización de esta microeconomía y aquella ciudadana que realiza su actividad de emprendimiento pueda comercializar y genere una mejor calidad de vida para su núcleo familiar. Ministro, bastante continuidad con el diálogo. Ministro, buenos días. Se ha planteado que una de las estrategias del gobierno es reducir en 6 puntos porcentuales hasta 2025 la desnutrición infantil, y para esto uno de los mecanismos que se aplican es el bono que ayer el presidente mencionaba, un bono materno, un bono de los 1000 días. ¿De qué se trata? ¿Qué cobertura va a tener esto? Bueno, yo creo que este es uno de los planteamientos desde la perspectiva social más importantes, porque ¿cuál es el objetivo en ese Ecuador de las oportunidades? Una oportunidad para el sector más vulnerable del Ecuador, que son nuestros niños y niñas de 0 a 3 años, que lamentablemente porcentualmente somos el segundo país en la región más alto. Solo Guatemala nos supera, Carola. Solo Guatemala, y estamos por encima de Haití, por encima de Venezuela, lo cual nos lleva a generar una alerta en la cual nuestros niños están con desnutrición crónica infantil. La data estadística viene del año 2018. Recién arrancó el censo para hacer una evaluación de cómo están hoy nuestros niños con respecto a desnutrición crónica infantil. Todo lo que se ha avanzado en este primer año de gobierno, en el que hemos puesto la casa en orden, hemos levantado las bases sólidas para el Ecuador de oportunidades, probablemente quede en la retina, porque no tenemos la información estadística sino hasta el mes de octubre. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, hemos avanzado notoriamente en varios aspectos. Ampliación en la cobertura y coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque la cobertura de atención de salud es fundamental. Cuando hablamos del bono de los 1000 días, es porque busca dar cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño, que según los expertos y la evidencia, esta temporalidad permitiría que los niños mejoren su condición nutricional. Pero la condición nutricional no está solo en los alimentos. Por eso es necesario un bono para permitirle mayor condición económica a la madre gestante del sector rural en pobreza y en pobreza extrema, para que pueda movilizarse a hacer su chequeo prenatal, posparto, que son fundamentales. Y este bono, déjeme anunciarle a través de ustedes, los medios de comunicación, inclusive siendo de $60, se entregará en principio 50, porque los otros 10 van a ser una especie de incentivo para la madre, para que se cumplan hitos. Por ejemplo, el prechequeo natal. 9 chequeos prenatales que tiene que hacerse, y eso le permitirá inclusive acceder a $90 reunidos como un hito que, de acuerdo a la evidencia de América Latina, el incentivo a aquello también ayudará para que ese control, que es fundamental, porque les reitero, no solamente es un tema alimenticio, es un tema de chequeo de salud, es buena práctica alimenticia, es buena manipulación de alimentos, etc. La intención nuestra es cerrar un círculo virtuoso y contrastar la desnutrición crónica infantil. Pero, ministro, ¿cuándo empezará a darse este bono y cómo será la selección de qué persona podrá poder acceder a esto, qué mujer o de qué manera podrá hacerlo? La identificación nos tomó este tiempo preliminar. Hubiésemos querido inclusive que ayer el presidente
habría anunciado la entrega de los primeros bonos, pero toda esta periodicidad previa nos ha permitido levantar las bases sólidas que le había mencionado. Identificamos ya a más de 25.000 madres gestantes que están identificadas. Hemos generado una priorización a través del registro social del Ministerio de Salud y nosotros, obviamente, Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que esa prelación tenga, en primer momento, que sean madres del sector rural. Luego de ello, madres que estén en condiciones de vulnerabilidad a nivel de pobreza y sobre todo pobreza extrema. Y si puede condicionarle más, la prelación es madre del sector rural en condiciones de pobreza y madre adolescente. Si es más aún la prelación que queremos dar la entrega. De ahí se ha desprendido 25.000 madres gestantes que arrancarán a recibir el bono en 15 días. En 15 días estaremos con el presidente entregando simbólicamente a 500 madres gestantes de las 25.000, pero también se incorporarán alrededor de 12.500 niños y niñas de 0 a 6 meses que también serán beneficiarios del bono. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio? Por este año, $14 millones aproximadamente lo que se entregará, porque hay que recordar que hasta 37.500 entre madres gestantes y madres de niños de 0 a 6 meses, el próximo año, Carola, se incorporarán 70.000 niños y niñas adicionales. Y el subsiguiente año, 70.000 adicionales, lo cual nos llevaría a tener un promedio de 200.000 niños y niñas que estarán dando coberturas para lograr cumplir el objetivo. 6 puntos porcentuales en el periodo de gobierno del presidente Lasso, pero con un objetivo a largo plazo. Para el año 2030, ojalá Dios bendiga, y podemos estar hablando de no más allá del 10% de desnutrición crónica infantil en este grupo objetivo de la sociedad. Ministro, dentro de este año otro de los temas y otro de los bonos que se entregó es por desastre, por los diferentes eventos naturales. Incluso hay 1.400 familias que recibieron los bonos, son $379.000 del MIES. Sin embargo, según cifras del propio MIES, hasta el 10 de mayo, 407 bonos por desastres no han sido cobrados todavía. Quisiera preguntarle a qué se debe esto y si ya se los está pagando. Bueno, como usted ha dicho, realmente la situación que vivió el país en este año, en este primer año de gobierno del presidente Lasso, tuvo que asumir una gran cantidad de hechos catastróficos motivados. Por un lado, la época invernal, casi 30 eventos invernales que llevó a tener miles de damnificados en el Ecuador. A eso súmele hechos naturales como el sismo de Esmeraldas, el socavón de Zaruma o el propio socavón de Nabón, de la provincia de La Suay, de mi provincia. Hechos que fueron asumidos con enorme responsabilidad. Uno, desde lo técnico. Efectivamente se están levantando estudios para recuperaciones viales, están trabajándose en la recuperación, por ejemplo, del desbordamiento en el sector de La Maná, del desbordamiento del río Coca, etcétera. Y otro, un cordón humanitario que obviamente genere esa nueva oportunidad para los ecuatorianos a partir de un problema crítico como el que usted bien lo ha citado. Los bonos de contingencia, que nació a partir de una voluntad del presidente en el sector de Zaruma, cuando dijo aquí hay que entregarles un contingente, un apoyo, que es el 50% de la canasta familiar vital y que aporta de alguna manera a que en ese momento, en esa crisis, pero luego del cordón humanitario que nosotros levantamos, dé un paliativo, para llamarlo así, a aquellos núcleos familiares. En la totalidad se ha cumplido. A veces, por ejemplo, la gran mayoría de los bonos que usted mencionó hace un momento están situados en la ciudad de Esmeraldas, en donde tuvimos casi 1.100 núcleos familiares considerados como damnificados. A veces el tema del acercamiento hacia la identificación o la comunicación no le ha permitido, pero hay otros elementos y este creo que es el que mayor consistencia tiene. El bono tiene una sola condicionalidad, que si su número de cédula termina en 7, usted puede cobrar el 7, el 17 y el 27 en cualquier institución financiera. Hay ocasiones que se han acudido a cobrar y esa información nos llegó de manera adecuada y ese mea culpa hay que profundizar ahora para que todos aquellos cobren el bono de contingencia. Ministro, finalmente este tema de los adultos mayores y la tabla de pensiones alimenticias, ¿por qué no el Estado asume todo? Porque imagínese un padre que tiene 2 o 3 hijos o puede ser divorciado y tiene pensiones alimenticias para niños, encima más pensión para sus padres, más allá de la responsabilidad moral que puede tener, lo vamos a empobrecer a esa persona. A ver, qué bueno que toque este tema. Yo creo que la oportunidad que queremos dar a nuestros adultos mayores en ese gran Ecuador de oportunidades que el presidente ha anunciado, viene de la mano primero del cumplimiento de un tema que no pasa por la voluntad de un ministro de un gobierno, es un cumplimiento de ley. La ley del adulto mayor obligaba
al Ministerio de Inclusión Económica y Social en poner en vigencia una tabla de pensiones alimenticias mínimas, la misma que fue puesta en vigencia en el mes de diciembre del año pasado. Esta tabla debe haber estado lista en enero del 2020, acorde a ley. El incumplimiento es un tema de responsabilidad de cada ministro de la cartera de Estado que me presidió. Pero en contexto, en estricto rigor legal, Byron, esto determina la ley orgánica del adulto mayor. Segundo, ya como concepto, jamás nosotros llegaríamos a pretender buscar que aquel padre de familia tenga un colapso económico. Por contrario, la ley para el adulto mayor establece una tabla con ciertas características. Uno, no pueden ser adultos mayores de cualquier condición, tienen que cumplir la condición de vulnerabilidad. Entenderé yo que la justicia, quien determina este asunto, puede evaluar el registro social como una condición de vulnerabilidad. Segundo, esto tiene un alcance hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y tercero, no es como la pensión alimenticia para los niños y niñas, en la cual un padre tiene la cobertura y la obligación total. En este caso, pueden ampliarse en un aspecto así, es decir, una sola pensión puede dar cobertura hasta 16 familiares, y eso depende del juez. Ministro, está corto de tiempo, muy gentil. Muy amable a usted. Con esto llegamos a la parte final de este informativo. Queremos agradecerles, por supuesto, esta noche a las 22 horas compartiremos este espacio con Verónica Jarrín sobre las jornadas de este día miércoles 25. Gracias, buenos días.